Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Tiene? ¿Lo tiene allí en su Biblia? Y si no, mire aquí en la cartelera y vamos a leer. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en las ciudades de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A esas personas, gracia y paz os sean multiplicadas. Diga conmigo: gracia y paz. Una vez más, gracia y paz. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Diga conmigo: para nosotros. Una vez más, para nosotros. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo correcto, ¿sí? En el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos tienen mucho oro? A ver los dientes de oro. Bueno, si usted tuviera mucho oro, sería rico económicamente. Pero si no tuviera fe, no valdría de mucho. Pero si usted no tuviera y si tuviera mucha fe, sería extremadamente próspero, rico. Aleluya. Dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Veo? No siempre somos probados. Somos probados cuando es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe no es solo ser feliz. El fin de la fe no es que Dios me provea algo que necesito. El fin de la fe no es que se solucionen ciertos problemas de mi vida. Eso está en el trayecto de la fe. Pero el propósito de la fe es ser salvos. Ahora, esta carta que el apóstol Pedro escribe es una carta, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo y tiene un objetivo definido. Tiene un propósito claro cuando él escribe esto. Ahora, es interesante que el Espíritu Santo dejó registrada esta palabra que iba dirigida a ciertas personas, pero por alguna razón Dios permitió que hoy nosotros podamos tener en nuestras manos esta misma palabra. Porque a nosotros quizás no nos suceda lo mismo que a estas personas les sucedía, pero sí hay otros asuntos que nos suceden en la vida y que necesitamos fe para solucionarlos. Muchas veces, para entender la palabra de Dios o lo que Dios escribió, nos ayuda a comprender las personas que reciben esta palabra. Para entender, vuelvo a decir, el mensaje de las Escrituras, a veces es bueno entender quiénes eran las personas a quien se les escribía. Por medio de esta carta, el apóstol Pedro les envía un mensaje y comienza diciendo a los expatriados. A los expatriados. Esta palabra se proyecta desde lo individual hacia lo colectivo. Hay un mensaje, y el mensaje que quiero compartir hoy es justamente esto. Un mensaje a los expatriados. Quiero explicarle tres cosas que la Biblia habla hacia los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? En primer lugar, ¿quiénes son los expatriados? Dice el versículo 1,
comienza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión. Y habla de algunas ciudades. En ese tiempo, esas ciudades se llamaban Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La palabra expatriado son los que no tienen patria. Los expatriados son los que no tienen patria. Ahora, estas personas a quienes el apóstol Pedro se refiere, son personas que fueron expulsadas de su nación, de su ciudad. El apóstol Pedro escribe en los años más trágicos y negros en la historia, si bien todos los años o la mayoría de los años en que gobernó el Imperio Romano fueron trágicos, pero hay algunas fechas que sobresalen. Por ejemplo, los años en que gobernó el emperador Nerón. La historia dice que Nerón, y es en este momento que Pedro está escribiendo, cuando en Roma gobernaba el emperador Nerón. La historia dice que Nerón fue el emperador romano más sanguinario que el imperio haya tenido. Por ejemplo, Nerón mandó a matar a su propia madre porque a su madre no le gustaba la esposa que él había adquirido. De allí vienen las historias de las... La mandó a matar. Cuando Nerón perdía el control del imperio y muchas naciones acechaban para usurpar o apoderarse del imperio, él hizo lo mismo que años más adelante hicieron algunos gobernadores en Europa. Culparon a los judíos. Usted puede buscar en un libro, ¿sí? ¿Saben lo que significan libros? Sí. Hoy vamos todo al Google, ¿no? Y busca allí, la historia dice que Nerón, como no tenía algo de sí que pudiera reclamar y ostentar como algo valioso, culpó a los judíos de las cosas que estaban sucediendo. Y la historia dice que él rodeó su casa con un judío al lado de otro, le puso combustible, hizo apagar todas las luces de su casa y le puso fuego a estos judíos, y con eso se iluminó su casa unas noches. Muchos cristianos murieron de manera atroz. Muchos de ellos fueron arrojados a los leones. A la mayoría de ellos se les quitó las tierras. Muchos de ellos le fueron usurpados sus hijos y convertidos en esclavos. Entonces muchos hombres judíos que habían aceptado el cristianismo y muchos evangélicos que comenzaron a ser perseguidos por la fe huyeron. Estos son los expatriados, es decir, los que quedaron sin patria, los que tuvieron que huir o salir de allí por causa del evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué se le dice a una persona que ha perdido todo? ¿Qué se le puede consolar a una persona que ha perdido todo? A veces nosotros no hallamos consuelo en la vida cuando hemos perdido a alguien, un ser amado, y yo no estoy minimizando, todos en algún momento lo hemos hecho. La mayoría, quizás algunos de ustedes no lo saben, pero en mi caso murió mi papá, mi mamá, una hermana pequeña. Todos hemos perdido un ser amado. Ahora, ¿qué se le dice a alguien que ha perdido todo? ¿Qué se le puede decir a esa persona? ¿Cómo se puede animar a ese tipo de persona? Por eso este mensaje es para las personas que están bajo presión. Este mensaje es una palabra de parte de Dios para las personas que sienten que han perdido cosas valiosas en su vida y que el diablo les ha mentido, que por causa de eso ya no tienen nada ni merecen nada, y que todo lo demás que podría otorgarle felicidad ya no será para ellos. ¿Qué se le dice a esas personas que están constantemente bajo presión? Una mamá que tiene que criar sus hijos está bajo presión, sola. Una familia que no llega a fin de mes está bajo mucha presión.
Un cristiano que lucha por su fe está bajo presión. Un matrimonio que está en crisis está bajo presión. ¿Qué se le dice a este tipo de personas? Muchas veces los que no padecemos el dolor de otros somos muy rápidos en hablar. Somos muy rápidos en decirle lo que tiene que hacer. Porque como el dolor no es nuestro, muchas veces nosotros opinamos sobre el dolor ajeno. Muchas veces buscamos un culpable como los amigos de Job. Y por algo estarás sufriendo, le decían los amigos. Algo habrás hecho vos. Algo hiciste para que venga semejante desgracia. Muchas veces somos muy rápidos para juzgar la condición de otros. Y muchas veces en esa rapidez hablamos imprudentemente. Y a veces en lugar de animar y de alentar a alguien, lo hundimos más todavía. ¿Qué se hace con una persona que sufre? ¿Qué se hace con una persona que está bajo mucha presión? Hay momentos, hermanos, en que es mejor no decir nada. Hay momentos en que es mejor guardarse la opinión, y más si a esa opinión no se la piden. Solo podemos opinar o hablar si nos piden una opinión o un consejo. Pero hay momentos en que es mejor no decir nada. Es mejor la compañía silenciosa que la abundancia de palabras ociosas. El problema con las cosas es que ocupan 3 tiempos. El tiempo de las decisiones, cuando estamos a punto de decidir. Luego viene el momento de las acciones y por final el momento de las determinaciones. Cuando las personas sufren, accionan y se determinan. Por ejemplo, dicen, no voy a amar más a nadie. Y se determinan, pero como somos humanos, luego fallamos y luego quebrantamos esto. No voy a confiar en nadie más, porque algo nos pasó. Y tomamos malas determinaciones. Y al sufrimiento que nos sucedió o a la crisis que pasamos, le añadimos otra, que cerramos la puerta frente a algo que tal vez Dios quiera en el futuro guiarnos o ayudarnos. Una persona que está en crisis, hermano, necesita ser lleno de paz. Una persona que está bajo presión necesita conocer la realidad de su situación. Pero sobre todo necesita recibir paz. Necesita recibir abundancia de paz. Dice, versículo 2. Ahora, no estoy diciendo que cuando una persona se acerca a usted y le pregunta o le dice, estoy así o me pasa esto, no estoy diciendo que usted no pueda decirle o hablarle sobre las razones de su sufrimiento. Por supuesto que desde ahí, desde el dolor, tenemos que nosotros trasladarnos hacia la solución. Por ejemplo, si usted fuera a un hospital, a un consultorio, a una clínica, y si usted o la persona que va tiene una herida, desde la herida el profesional de la salud va a empezar a buscar la salud. Bueno, cuando hay un problema, muchas veces para encontrar una solución se parte desde el dolor. El problema con nosotros es que nos tomamos demasiado tiempo en hablar de las causas que el hermano sufre en lugar de buscar una salida a su dolor. ¿Qué necesitan las personas que están bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad, bajo mucha presión? Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y dice, gracia y paz a ustedes, dice el apóstol Pedro, les sean multiplicadas. Las personas que están en conflictos necesitan estabilizar sus emociones. Porque cuando las emociones están como un volcán, uno suele tomar peores decisiones todavía. Cuando uno está bajo presión, debe buscar tener paz. Debe sosegar, estabilizarse emocionalmente, tranquilizarse. Ahora, ¿cómo hago para estar tranquilo en medio de un problema? Usted no podrá hacerlo a menos que tenga a Cristo en su corazón. Por eso es tan importante tener a Cristo.
¿Cómo hago para que en medio del problema yo pueda estabilizar mi mente, estar tranquilo, detenerme un momento? ¿Cómo hago frente a las deudas? ¿Cómo hago frente a la presión social? ¿Cómo hago cuando no llego a fin de mes? ¿Cómo hago cuando la noticia que recibo es desalentadora? ¿Cómo hago cuando he perdido cosas valiosas en la vida? ¿Cómo hago para estar tranquilo? No hay manera humana, solo hay una sola manera, a través de la gracia y de la fe en Jesucristo. Cuando uno no puede solucionar las cosas, dobla su rodilla en un lugar y le dice: Dios, yo entrego mis problemas en tus manos, entrego las crisis de mi vida en tus manos. Cuando usted se levanta, usted tiene una mirada nueva de la vida. Y aunque usted tenga que salir a enfrentar las cosas, pero la gracia de Dios ha venido sobre usted. Y le puedo asegurar que una cosa es tomar decisiones bajo presión sin consultar a Dios, y otra es tomar decisiones bajo presión, pero bajo la gracia de Dios. Estas personas necesitaban paz, necesitaban sosiego, tranquilidad. ¿Qué se le dice a una persona? Se le habla de buenas noticias. En segundo lugar, ¿quiénes son los expatriados? Los que han perdido prácticamente todos. En segundo lugar, ¿cuál es el mensaje a los expatriados? Volverlos a llenar de esperanza. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo: esperanza viva. Una vez más, diga: esperanza viva. Hay esperanzas muertas, pero hay esperanzas vivas. Es una esperanza viva. Eso que usted ve, que usted siente, no que tiene una premonición, un pálpito, no, algo que usted sabe por la fe que Dios lo va a dar en algún momento. Por ejemplo, yo sé y usted sabe, si hemos leído el Salmo 23, que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Una esperanza viva es saber que esa provisión viene en camino, porque Dios es un Dios vivo. Dios nos ha llamado a tener una esperanza viva. Estos que fueron esparcidos, desterrados, recibieron una palabra poderosa de Dios. La palabra los confortó. La palabra los animó. La Biblia es tan importante. Lamentablemente para muchas personas la Biblia es un libro descreído. La Biblia es un libro viejo. La Biblia es un libro histórico. Para muchas personas la Biblia no tiene sentido, no la entienden, no la comprenden. Y el diablo los ha entretenido en esto, entre entenderla y comprenderla. Y el diablo los entretiene a la gente, porque el diablo sabe que la razón de la Biblia no es entenderla ni comprenderla, sino creerla. Y cuando usted la cree, empieza a entenderla. El problema es que nosotros a veces hacemos las cosas al revés. Tener una esperanza en la vida, hermanos, no es el resultado de algo fortuito. Tener esperanza en la vida no es producto de la casualidad. Para que alguien tenga esperanza, debe tener una razón y un motivo. ¿Me está escuchando? Amén. Para tener esperanza, usted debe tener una razón, un motivo. Estas personas estaban siendo procesadas, fueron expatriados. Muchos de ellos a la noche, con lo poco que tenían, huyeron de las ciudades tratando de proteger su vida. Muchos de ellos viajaron con la poca ropa que tenían puesta y 1 o 2 bolsos nada más. No había tiempo para llevar sus dinero, no había tiempo para cargar sus muebles, no había tiempo para llevar sus animales, no había tiempo para esas cosas. Solo cargaron lo que pudieron y viajaron porque su vida estaba en peligro. Ellos habían entrado en un proceso en que Dios estaba limando sus vidas. Entonces Dios les habla acerca de tener esperanza. Vivimos en una sociedad donde ha perdido las esperanzas. No hay esperanza en nuestra sociedad. La gente ha perdido las esperanzas. Por eso cada vez más las personas quieren valerse de sí mismos, porque no hay esperanza. Hay tantos errores y hemos fallado tanto como seres humanos que el resto de los prójimos, del prójimo, ha perdido esperanza. La gente pierde sus esperanzas cuando siembra mucho y recoge poco. La gente pierde sus esperanzas cuando da todo y recibe nada a cambio.
La gente pierde sus esperanzas cuando quiere tener estabilidad de vida y las variables de su vida se desbalancean y en lugar de ganar van perdiendo constantemente. Muchas personas están al borde de tomar serias decisiones. No hablo de acá, sino hablo de la sociedad. Y algunos están entregados, derrotados ya, esperando que algo suceda para darles el último empujón y que su vida realmente desaparezca de un momento a otro. Pero hay esperanza. Aunque nuestros ojos no lo vean, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza. Aleluya. No importa las cosas que usted ha pasado en su vida, hay esperanza. Tal vez nadie lo amó, pero hay esperanza de ser amado. Nadie lo ha reconocido ni lo ha honrado. Hay esperanza. Hay esperanzas en el nombre del Señor. La gente ha perdido las esperanzas, pero los cristianos le es recuperada su esperanza. Dios no ignora sus problemas, Dios no ignora sus luchas, Dios no está ajeno a los quebrantos de la vida, Dios no desconoce lo que a usted les acontece o lo que le sucede. Dios conoce la historia de nuestra vida y Él quiere intervenir en esto. Pero quiero guiarle de cómo poder recuperar o tener esperanza en esta vida. Hay 4 cositas que yo quiero compartirle respecto de esto. Busque allí, tenga abierto 1 de Pedro 1, que es lo que estamos leyendo. ¿Cómo hago para tener esperanzas en este mundo? En primer lugar, no viva en un mundo ficticio. Si usted prende la televisión, la mayoría de la gente vive en un mundo ficticio. Las personas que no tienen esperanza viven en un mundo irreal. El hombre y la mujer que tienen fe viven en un mundo real. El Señor Jesús dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Vivir en un mundo ficticio es cerrar los ojos y decir, a mí nunca me va a pasar, a mí nada me va a pasar, a mí nada me va a suceder. Obviamente nadie quiere que las cosas pasen. O la Biblia dice que si es necesario somos probados. Hay veces que no es necesario porque aprendemos la lección sin sufrir. Pero a veces como no aprendemos la lección, es necesario ser procesado. En primer lugar, no viva en un mundo irreal. Si se va a casar, no diga, mi matrimonio nunca va a tener una discusión, mi matrimonio nunca va a tener un problema, siempre nos vamos a amar, siempre vamos a ser felices. No vive en un mundo irreal. Reconozca que los seres humanos tenemos problemas, pero reconozcamos que Dios debe estar sobre todas las cosas. Amén. En segundo lugar, versículo 3. Dice, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. La segunda razón o el segundo motivo para tener paz es que debe buscar la misericordia de Dios, porque la esperanza emana de la misericordia de Dios. La esperanza fluye de la misericordia de Dios. Lo tercero que debemos hacer para tener esperanza es fijar su mirada en las promesas de Dios. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Usted tiene una reservación. Hay algo que está reservado para usted. ¿Ha ido alguna vez a un restaurante? ¿Ha dicho, tengo una mesa reservada en este lugar? Los que han ido, díganme cómo lo hacen. Yo nunca fui. Pero usted puede llegar a un lugar y dice, tengo un lugar reservado. Hay reservación en los cielos para usted. Hay bendición de Dios reservadas para usted. Tienen su nombre, su dirección. Allí está la historia de su vida. Son exclusivamente para usted. No son para el vecino, no son para su hijo, no son para otro ser amado, son para usted. Tiene su nombre. Están diseñadas para usted. Hay promesas de Dios para nuestras vidas.
¿Cómo tener esperanza en este mundo lleno de conflicto? Si yo miro los problemas de la vida, la poca esperanza que tengo la pierdo. ¿Cómo hago para tener esperanza? Tengo que poner mi mirada en las promesas de Dios. Mire, una de las promesas de la Biblia dice: he aquí yo estoy contigo todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Una de las promesas de la palabra dice: yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Entonces, cuando usted no puede ver salida en la vida, usted recuerda las promesas de Dios. Dios ha dicho que va a estar conmigo. Aunque yo no lo veo, aunque parece que las cosas no cambian, pero Dios dijo que va a estar conmigo. Y si Dios va a estar conmigo, las cosas en algún momento van a cambiar. En algún momento van a comenzar a cambiar. Ahora, no es un convencimiento intelectual, sino que es un convencimiento de la fe. Porque la fe ve lo que los ojos naturales no ven. En cuarto lugar, los acontecimientos de la vida, versículo 5. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. En primer lugar, ¿cómo tener esperanza en este mundo? No vive en el mundo ficticio. Ahora, no viva buscando problemas. Viva de manera natural y normal. Pero cuando vengan los problemas, usted tenga la seguridad de que no está solo, que Dios está con usted. En segundo lugar, siempre busque la misericordia de Dios, porque de allí procede la esperanza. En tercer lugar, ponga atención en las Escrituras. Y en cuarto lugar, recuerde lo siguiente: los problemas de la vida no cancelan el propósito de Dios sobre nosotros. Si usted atraviesa un problema en la vida, esos problemas no cancelan las promesas de Dios sobre usted. Esto es maravilloso. Así que no importa la circunstancia, lo que Dios ha dicho de usted es bueno, se va a cumplir. Amén. La circunstancia que usted está pasando no aborta los planes de Dios. No los cambia. Solo está cambiando algunas circunstancias. Primero, los expatriados, que no son los expatriados los que han perdido todo. ¿Qué se le dice a las personas? Hay que devolverle las esperanzas o volver a tener esperanza. Y en tercer lugar, aquellas personas que están bajo presión deben aprender a enfocarse en Dios. Dios envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Amén. La Biblia nos enseña la razón de la fe. Versículo 9. Versículo 9. ¿Lo leemos juntos? Léalo conmigo en voz alta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una vez más, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una de las cosas que debemos hacer cuando estamos bajo presión, una de las cosas que debemos hacer cuando estamos atravesando circunstancias adversas, es enfocarnos de manera correcta en Dios y saber que el motivo principal de la fe es guardar y proteger nuestra salvación. La fe sirve para ser sano. La fe sirve para recibir provisión. La fe sirve para ser guardado y acompañado por Dios. La fe sirve para todos los ámbitos de la vida. Pero el sustento de la fe y la razón de la fe es para ser salvo. Por eso, aunque hubieran momentos o aunque existieran momentos que usted no tuviera abundancia, no cambie el enfoque de la fe. La fe no es solo para tener una mesa llena. La fe es para tener el alma salva. Por eso lo importante es que yo pueda tener una buena relación con Dios. Y si hay algunos momentos en que mi mesa no está llena como yo deseo, lo importante es que mi corazón permanezca lleno de la gracia de Dios. Amén. Ahora, es importante que nosotros podamos reenfocar la fe. Muchas veces la palabra nos confronta, a veces la predicación o el consejo de alguien nos vuelve un poco sensible, pero la adversidad, hermano, nos saca de foco, las adversidades nos distraen, las pruebas de la vida nos quitan la alegría, el ánimo, pero Dios nos habla. Si está siendo probado,
si está siendo procesado, si hay cosas de la vida que no salen como usted piensa, como usted las ha planeado, no pierda las esperanzas. Dios está al control de todo. Dios está al tanto de todo. ¿Cómo mantenernos enfocados en la fe sin perder las esperanzas en Dios? Quiero hablarle y usar estos mismos versículos para instruirnos en algunas cosas. Versículos 6 al 9. ¿Cómo enfocarnos en Dios? Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Vio? Si no es necesario, Dios no lo va a procesar. Si usted aprende la lección antes de tiempo, Dios no lo va a procesar. Pero a veces, como es necesario, como no aprendemos, Dios tiene que procesarnos. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo poder o cómo mantenernos enfocados en la fe? En primer lugar, nunca culpe a nadie de las desgracias de su vida. Recuerde que en todo problema exitoso o de fracaso, mucho de eso hemos contribuido nosotros en primera persona. En segundo lugar, versículo 13. No mire la vida de una manera lastimera o lastimosa. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo mantener el enfoque en la vida? No viva, voy a usar una expresión un poco vulgar, no viva llorando por los rincones. No viva dándole lástima a la gente. Ah, pero pastor, tengo un problema. Bueno, si tiene un problema, háblelo con la frente en alta, mirando a los ojos. Tengo un problema, este es mi problema, pero no de lástima a la gente. Quizás sea incómodo lo que digo, pero muchas veces la gente vive dándole lástima a los demás. No viva la vida llorando. Si tiene que llorar, llore. Pero no viva llorando por todo. La gente llora por todo. La gente vive una vida lastimosa o lastimera. No, hermano, no es así. Por eso la Biblia dice, ciña sus lomos, levántese, incorpórese. Dice, sea sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Es una persona que mira la realidad. Es una persona que contempla su realidad. No viva llorando lo que es imposible, no. Si alguien no le pagó como usted esperaba, no viva llorando. Ya está, por un tiempo puede que sí, pero después ya no. Si perdió un trabajo, no llore, busque otro nuevo, tal vez Dios tenga algo mejor que eso. Si usted confió en alguien y ese alguien le defraudó, no, por un tiempo quizás usted se sienta dolido, pero llega un momento en que usted ya no debe llorar más, porque cuando usted favoreció a alguien, el que lo recompensa es Dios. Entonces, ¿cómo mantener el enfoque? En primer lugar, no culpe a nadie de las cosas de la vida. En segundo lugar, no viva la vida de manera lastimera, llorando todo el tiempo. No, si usted necesita un favor, pida un favor, pero no llore. En tercer lugar, versículo 13. Nunca desmerezca lo que Dios ha hecho por usted. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo mantener el enfoque? Nunca desmerezca a Dios y a la gente. Qué fácil que es decir cuando estamos en problemas, nadie me ayuda, nadie me atiende. No es verdad, porque en algún momento de la vida alguien nos ha extendido una mano. Alguien siempre nos ha favorecido. En cuarto lugar, versículo 17.
Versículo 17. Viva con integridad, viva con honestidad, sea respetuoso, cabal, justo, prudente, sea honorable, viva en santidad. Versículo 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, condúzcase en temor. ¿Está pasando por alguna prueba? No pierda su integridad. ¿Le faltan los recursos? No pierda su integridad trampeando, faltando a los demás. No pierda su integridad, no pierda su santidad, aunque esté bajo presión, aunque lo expongan a una seria presión, no pierda los estribos, no pierda su vocabulario como hijo de Dios. Es verdad que pueda enojarse y pueda sentir como lo rojo se sube hasta la frente. Cuente hasta 10 y si no aguanta siga contando hasta 1.000.000. Y si va a decir algo, dígalo de manera clara, de manera frontal, pero no necesita orar, herir, ni rebajar a nadie o humillar a alguien para plantear sus valores o sus verdades. Manténgase en integridad. ¿Le han fallado? Usted no le falle a otros. ¿Está bajo presión? Manténgase en integridad. ¿Siente que los recursos no le faltan, no pierda su santidad. No pierda su integridad, porque eso tiene valor. ¿Cómo mantenernos enfocados? Versículo 9, un momento más. En tiempo de aflicción, enfóquese en la razón principal de la fe. La razón principal de la fe no es que usted tenga una casa nueva, un vestido nuevo o mucha comida. Esa es la consecuencia de la misericordia de Dios. Amén. Eso es consecuencia de la misericordia de Dios. Pero la razón de la fe es salvación sobre nuestros pecados. Aunque hayan circunstancias que el diablo parece que nos robara todo, pero el Espíritu Santo viene para bendecirnos. Esta palabra es un mensaje para las personas que están atravesando situaciones en su vida y que en algún aspecto están bajo presión. El mensaje de Dios a las personas era lo que el apóstol Pedro les escribió a las personas. Para resumirlo, era de esta manera. Dios les enviaba una carta diciéndole: no me olvido de ti. No ignoro lo que te sucede. No estoy ajeno a lo que estás sufriendo. No vas por un lado y yo voy por otro. Ese era el mensaje que Dios le estaba enviando a los expatriados. Yo sé lo que te pasa. Yo sé lo que has sufrido. Sé lo que sientes. Conozco tus lágrimas. Conozco tus llantos. Conozco lo que has tenido que dejar, lo que has tenido que abandonar. Ese era el mensaje que Dios le estaba enviando a aquellas personas. Y esa misma palabra viene de parte de Dios para nosotros. Dios le está diciendo a la iglesia en esta noche: yo entiendo lo que te pasa. Yo sé lo que te sucede. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo no ignoro lo que te dicen. No soy ignorante de lo que te sucede, dice Dios. Por eso Dios escribe y dice Dios: yo declaro paz abundante sobre ti. Declaro integridad, dice Dios, sobre ti. Dice Dios: yo no soy ajeno a lo que te sucede. Si usted cree que nadie sabe lo que usted sabe o lo que usted siente, está equivocado. Dios lo sabe todo. Dios sabe cuánto ha sufrido. Dios sabe cuánto le ha dolido algunas cosas en la vida. Dios sabe las cosas que ha superado y las que todavía ni siquiera lo ha intentado superar. Dios lo sabe todo. Y el mensaje es este: si está bajo presión, soporte, busque la gracia de Dios, busque la misericordia de Dios, mantenga su integridad, mantenga su enfoque en Dios, porque en un momento vendrá respuesta del cielo. Y los días y los momentos de mucha presión simplemente serán una historia, porque su vida habrá dado un vuelco y lo que parecía una maldición comenzará a ser una bendición, porque Dios nos ha llamado para ser bendición. Dios nos ha llamado para ser personas bendecidas. Amén. Aleluya.
Aleluya. Póngase de pie un momento. Levante su mano al cielo. Diga conmigo: querido Dios, ahora entiendo por medio de la palabra que nada de lo que me sucede es ajeno a ti, que tú conoces todo, que tú lo sabes todo. Yo pensaba que tú no sabías, que no te dabas cuenta, que ignorabas lo que yo sufría, lo que yo sentía, lo que me ha sucedido en la vida. Pero la palabra me enseña que tú eres un Dios que entiende, eres un Dios que comprende y eres un Dios que trae paz y misericordia sobre mi vida.